depressa, ouça a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz: não acabou, não acabou. Abro os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou, não acabou. ¿Sabías que en el libro de sus memorias, la escritora Susanna Kaysen narra su experiencia en un hospital psiquiátrico? Susana fue internada ahí por intento de suicidio. Ahí fue diagnosticada con un trastorno. Borderline between what and what? Melvin. It's a condition, Susanna, and it's called borderline personality disorder. Un día, Susana se escapó del hospital con Lisa. Daisy? Y en casa de Daisy, Lisa cometió un crimen que terminó en una tragedia. Lisa no mostró ningún remordimiento, por el contrario. Make it a hearse. Y después, provocada por Lisa, Susana acabó haciendo lo mismo. Casi al final, vemos a Lisa quebrantada. I know. I'm gonna miss you, Susie Q. No, you're not. You're gonna get out of here. You're gonna come and see me. Okay? Y al final de esta historia, Declared healthy and sent back into the world. My final diagnosis: a recovered borderline. Ready for it, Susanna. después de recibir terapia dialéctica conductual, Susana presentó remisión sintomática y psicosocial, y fue así que se diagnosticó su recuperación funcional. Dead already. Pero quiero hacer ese énfasis en el peligro de discutir con una persona que está buscando un pretexto, que está buscando ser provocada. Hay que ser prudentes ante alguien con crisis suicida. Bueno, más adelante te compartiré uno de los principales motivos por los que muchas personas no consiguen obtener su plena recuperación. Y eso tiene que ver en parte con las causas y el origen del problema. Eso se conoce como etiología psicológica. Aquí te tengo que hablar de algo que me estorbó toda mi vida. Mira, primero voy a comenzar con que entre más pasa el tiempo, más extraño, más falta me hace mi padre, más lo admiro, lo respeto y lo honro, y más agradezco a Dios por él, por mi mamá. Y cuando una persona quiere recibir ayuda psicológica para tratarse de algún problema de salud mental, como ese trastorno límite de la personalidad, es necesario identificar las causas y el origen de ese problema. Y en mi caso, yo no quería deshonrar la memoria de mi papá. Yo no quería juzgarlo ni hablar mal, ni manchar su buen nombre, sobre todo porque él es un héroe en mi familia. Todo mundo lo tiene como el mejor hombre y el mejor marido y el mejor padre, y no era así en su casa. Para que te des una idea, yo no sé qué le hicieron a él en su infancia, pero a mí me obligó muchas veces a darles de tomar agua a mis hermanas. Yo teniendo 5 años y ellas 4 y 3 años, me obligaba a darles de tomar agua hasta que vomitaran.
él les daba un golpe con el puño en la boca de su estómago y eso me traumó. Hizo muchas cosas así, muy violento extremadamente. Como él ganaba mucho dinero y era de la policía también, ahí federal en México, en esa frontera, Ciudad Juárez, él no le hacía nada. Entonces, lo peor también vino cuando a los 12 años él le abrió las carnes con una extensión eléctrica a mi hermano. Él tenía 12 años, mi hermano, y de ahí él se fue de la casa, huyó, se involucró con pandillas, se metió al mundo de las drogas y ahora, por gracia de Cristo, está en el camino de Dios. Pero yo no pude defenderlo, ni a mis hermanas, ni a mi hermano, y eso me traumó, me hizo un daño. Pero en los últimos 2 años de su vida, él cambió. Y fue amoroso, e incluso él fue quien sembró la semilla de Jesucristo en mi corazón. Nos llevó a Estados Unidos, siendo residentes legales, a mi mamá y a mis hermanos y a mí. Y allá a los pocos meses lo chocó un joven que estaba ebrio y drogado y lo mató al instante, él teniendo 42 años. Fue muy traumático, que después de que por fin tuvimos a nuestro papá, sí, nos lo arrebataron. Tuve que salir una semana después, ya estaba trabajando en otro estado y comencé a viajar a Estados Unidos, a muchas partes. Terminé trabajando en Alaska, pero ya el mal estaba hecho en mí. Yo tenía algo malo, yo estaba mal de la cabeza, como me lo dijo una ocasión mi esposa Nazaret, mi ex esposa. Entonces, ¿qué sucedió? Con el tiempo, pues no me atendí sabiendo que algo estaba mal en mi cabeza. Fui de regreso al Paso, conocí a la mamá de mi hija y cuando ya mi hija tenía como 7 años, por causa de mi fe en Jesucristo, me salí de la secta de los Testigos de Jehová y ahí ellos practican algo que es pasivo-agresivo, es el ostracismo. Y ellos a alguien que es apóstata le prohíben dentro de su misma casa hablarle y todo contacto con esa persona. Claro que lo niegan, pero a la vez ahí tienen evidencia sus propios videos. Y pues bueno, yo al último hasta acudí a las autoridades y pues no pude hacer nada por ese lado. Me prohibieron ver a mi hija y eso empeoró mi situación de una forma tremenda. Caí en una depresión terrible y yo ya era antisocial, ya procrastinaba, ya tenía todo tipo de problemas en mi vida, problemas con la figura de autoridad en el trabajo y vivía solo. Y al final pasó el tiempo y me fui a Ciudad Juárez. Y en el tiempo de la pandemia me dio el COVID y yo deseaba morir porque estaba tan mal. Pero lo único que me sucedió fue que terminé con la famosa niebla mental. Entonces ahora no solamente con mis traumas y problemas y depresión tenía que lidiar, sino ahora no conseguía pensar claramente. Me vi tan mal que a pesar de que tenía la casa pagada y un carro nuevo también a mi nombre afuera para hacer el servicio de Uber, yo vivía una vida miserable y de una soledad extrema, pero lo más duro era ese dolor de la soledad. Y recuerdo que un día ahí clamé a Dios, le rogué, le pedí ayuda y Él me respondió. Poco después estaba yo esperando la luz verde para dar vuelta a la izquierda, estaba en mi carro y me cayó una troca encima. Aquí te voy a dejar un poco del video. Total, de que recibí un golpe muy fuerte en mi cabeza, duré como un mes ahí para poder salir de cama. Y noté que ahora no conseguía recordar bien las cosas. Y eso empeoró mi situación, volví a clamar a Dios, me deprimí peor todavía, dejé de ir a la iglesia. Y bueno, ya cuando regresé fue cuando conocí a Nazaret. Para noviembre
del 2021 nos casamos y recuerdo que ella me dijo, tu problema, Javier, no es tu trauma, no es lo que tu papá te hizo, tu problema es tu pecado. Y ella me confrontó con esa palabra. Nadie me había hablado así, me sentí desnudo ante esa verdad, porque yo había caído en la autocompasión. Así estaba yo. Entonces era mi mecanismo de defensa para vivir esa vida miserable que tenía. Bueno, total de que pasó el tiempo. Nazaret viajó a San José en el estado de Santa Catarina con su familia y yo ya sabía que iba a venir para acá. Y también viajé, llegué el 15 de marzo del 2022 allá a San José. Compré un carro para también hacer Uber y todo, pero yo ya estaba en una condición mental terrible. Total de que en una crisis suicida, en donde yo fui provocado por alguien, fui inducido por alguien, pues decidí terminar con mi vida. Pero en eso llegó quien en ese entonces era mi cuñada de 16 años, Génesis Mejía. Y ella gritando al ver toda esa sangre, me decía, Javier, no hagas eso, ¿qué está pasando? Me empezó a rogar y a suplicar que parara, que no me hiciera daño. Se fueron, yo me envolví en una toalla para irme de ahí, irme a acabar de dejar morir en la playa. Y ella, recuerdo que a mis espaldas gritaba, Javier, piensa lo que vas a hacer, piensa en tus hijos, no lo hagas. Y todavía me envió un texto. Y fue gracias a esa intervención que yo conseguí hablarle a mi hermana Patricia, porque sabía que hablando a la Patricia era para poder de esa forma desistir de mis intenciones. Dios me ayudó a través de ese ángel Génesis de Patricia. Y me empecé a recuperar 10 días después de eso. De una forma milagrosa, te debo decir. Llegué a la iglesia Filadelfia, que yo ya había visto juntamente con Nazaret en 3 semanas antes. Me llamó mucho la atención esa iglesia. Dios me llevó ahí. En el primer culto del domingo a la mañana hicieron el llamado para recibir oración, y yo pasé, cerré mis ojos, levanté mis manos al cielo. Alguien comenzó a orar por mí, impuso sus manos y comencé a sentir en el tiempo de invierno, en el frío, ese calor en mi cerebro, y comencé a sentir que algo pasaba adentro. Comencé a sudar. Yo no sabía que había recibido mi sanidad. Le pregunté a Gleison quién había orado por mí. Me dijo el pastor Alfeo. Entonces comencé a ir a Filadelfia. Comencé a trabajar y noté que podía coordinar bien, pensar claramente, recordar las cosas. Y me sentí muy bien trabajando. Duré 27 meses en total ahí en el turno de madrugada. Y poco a poco noté que nadie estaba predicando de Cristo, porque aún así con mi trastorno nunca dejé de hablar de Cristo a las personas, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y aún así, con problemas y todo, sobre todo cuando trabajé como Uber, miles y miles de personas recibieron una palabra para gloria de Dios. Entonces le di oración al pastor Alfeo y a mi pastor Elianay para de esa manera comenzar a compartir el evangelio, y Dios obró de manera poderosa, abrió puerta grande y espaciosa, y decenas de personas fueron salvas ahí en el comedor de la empresa. Se hicieron círculos de oración y a muchas decenas más se les predicó a Jesucristo, y en los 3 turnos se hablaba de que había un loco allí que estaba hablando de Jesucristo. Sí, estaba loco, pero era por la locura de la predicación, porque ahora Dios me había restaurado. Yo sabía que mi mente, mi cerebro estaba bien y podía de esa manera ser usado, mejor aún, para llevar a cabo el plan de Dios para mi vida. Pero pues tuve que continuar buscando esa respuesta. ¿Qué fue lo que me pasó? Era eso. No podía yo recibir ningún tipo de ayuda si yo continuaba bloqueado por no querer hablar de lo que había pasado.
yo no permitía ni la ayuda de Dios ni la ayuda de nadie. Tuvo Dios que obrar fuertemente en mi vida. Y eso es lo que te quiero compartir. Deja de luchar contra Dios. Jamás me imaginé que en el lugar donde yo me sentía más segura era donde me iban a pasar las cosas más aterradoras. La iglesia cuenta con 5 millones de fieles en 58 países. Después de casi 2 décadas de un silencio pero total, habla Moisés Padilla, la primera persona en hacer denuncias. Bueno, antes de contestarte, Rafa, hay otra persona también que aprecio mucho, se me está escapando. Él nos mira desde Brasil, Javier Luján. Es una persona que también está mucho antes de todo esto. Él conoce toda mi historia. Él me conoció prácticamente desde que llegué a Estados Unidos. Y hoy radica en Brasil. Es una persona muy cristiana. Es una persona de mucha moral, de muy buenos sentimientos. Mira, en enero del año 2024 estaba hablando con mi amigo Moisés Padilla. Me llamó y le comenté, ¿sabes, Moisés? Acabo de retomar mis estudios de la carrera de psicología y estoy preparando el guión para un video para hablar acerca de prevención del suicidio y salud mental. Y entonces ahí me animé más al ver su fundación y cómo ellos están buscando ayudar a las personas también. Y ahora es una realidad. Tú vas a encontrar diferentes organizaciones, fundaciones con ayuda. Pero en este caso, en este video, no busco solamente ayudarte de esa manera, sino más allá de salvar lo que es la vida bios, es también recibir la vida Zoe, que es la vida eterna, por la fe en Cristo Jesús. Si tú has llegado hasta aquí y estás cansada o cansado de esa vida que estás llevando, quiero decirte que hay esperanza en Jesucristo. Él dijo, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. Él te está hablando en este momento. Y quiero terminar invitándote a recibir esa salvación que Dios tiene para ti a través de Cristo Jesús. Si realmente estás arrepentido de tus pecados, porque ese era mi problema, mi pecado. Si estás arrepentido y quieres recibir el perdón de Dios y la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que vino a este mundo, vivió cumpliendo toda tu justicia, murió por mis pecados, a causa de mis pecados, y resucitó con tu poder. Ahora está sentado a tu derecha. Y por la fe en su nombre, recibo el perdón de mis pecados y la salvación. En el nombre de Jesús oro, Padre. Amén. Dios te bendiga grandemente. En el lugar de los comentarios puedes tú comunicarte conmigo si lo deseas.